Back, una producción del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino y Luis Balbino. Balbus Maximus Rubicanus, qué bueno verte y feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. 36 primavera. Bueno, 36 no son... Ahora es que empieza... A los 30 las cosas empiezan a doler. A los 35 se dispersan un poco. Todavía te falta el 40 para que las cosas... eso dicen. Ahí también. Ahí empiezan los dolores crónicos. Siempre me duele. Sí, he escuchado eso, pero no... Veremos. ¿Qué te han regalado? Un libro y una tarta de Madeleine. ¿De qué era la tarta? Pues temprano. De Raspberry. ¿Tú eres de fresita? Pues fíjate, eso fue... Es la menos común que llevan allí, así que... Eso está muy ilustre. Special. Sí, ilustre. Tengo... Esta semana, el martes, voy a pasar el sol a confrontar a Rey Cruz. Ajá. Porque me estuvo diciendo que yo tengo que parar de beber y que estaban tripeando de cómo se pone cómo me excita entrar a Casa España, a la Panadería España. Mano, en verdad sí, la panadería España es muy buena. Me gusta más la ceiba por razones... Geográfica. Creo que por costumbre, porque cuando está más cerca de... Cuando íbamos para volver para el oeste, después de acá, pues siempre llevábamos quesitos de la ceiba. Así que pues quizás por eso. España está un poquito más lejos. Yo era más de Altamira Bakery. Sí, tiene que ser en inglés, obviamente. Pero ya eso pasó otro. Pero hay hay una panadería cerca del pueblo de Guaynabo que es afiliada a la familia Altamira Bakery. Así que muchos de los productos han sido reproducidos. Yo no soy muy de pan, ni de sándwiches. Pero los quesitos eran buenos. Los quesitos, los pastelitos de carne. Los pastelitos de guayaba. El sándwich de bistec era top. Nosotros íbamos mucho cuando yo era chiquito a Casalta. A Casalta. A mí Casalta... Es que quedaba cerca de donde... Pero la medianoche pues ya era un Obama Special. De no ser porque Alejandro llevó a Obama allí, yo creo que no nos ponía en la junta. Yo creo que a Obama no le gustó. ¿Tú crees que no le gustó el medianoche? No le gustó el medianoche, no le gustó la compañía, una de las dos. Pero el tipo decidió, ¿sabes qué? Democracia en Puerto Rico, mixed results. No, y ahora con la gente que estamos mandando ya a cabildear la estadidad, pues... Eso será tema para más tarde. Pero sí. Eso va a ser tema, eso está en la línea. Pero en nuestro rundown hoy vamos a actualizar un poquito el tema de Irán, que es el tema del momento. Ay, Dios mío. Vamos a hablar del peregrinaje estadista que se ha llevado a cabo esta semana a DC con nuevos videos de Luis Da. Ha quedado bueno lo que... Luis Da ha cogido una estética chévere, mano. De verdad que Luis Da va directito para ser congresista de Virginia. Eso va directito. Hay mucho. Y yo creo que hay varios puertorriqueños que le apoyarían. Nuestra audiencia de Virginia. Ay, Dios mío. Y vamos a discutir, obviamente, la pelea monga entre el comisionado residente Pablo José y el ilustre Georgie Navarro. Que obviamente es una pelea que a mí me afecta mucho emocionalmente porque los dos han sido invitados del podcast. Y yo me recuerdo una vez, yo estaba en Popeyes donde está el sesco, el tren urbano. En Sagrado. Y te escuché decir que tú eras sobrino y Georgie era tu tío. Eso fue cuando yo dije, ojalá algún día yo llegara a ser Sí. como Georgie Navarro. No sé si das test of time, pero lo hablaremos. Y después vamos a cerrar el episodio discutiendo el golpe a la judicatura. El PS 1096. Y ha generado... Yo pocas veces he visto el periódico El Nuevo Día dedicarle una semana entera a un proyecto de ley. Bueno, cuando es eso y los códigos electorales. Yo me he dado cuenta que Tommy tiene una capacidad para provocar indignaciones. Sí. Yo creo que... Pero son indignaciones entretenidas, ¿no? Sí, porque entonces hablan de unos temas con las leyes electorales y qué sé yo, que por alguna razón a la prensa les encantan, pero estoy seguro que a la inmensa mayoría de la gente
you would have to... ¿Sabes? Como que hay que trabajar para que le importen a la gente. Ajá. Pero la prensa it's catnip. Eso es. Y no significa que no sean importantes. Exacto, pero... Pero yo sé lo que tú dices, que son temas que cuando causan el runruneo de la prensa y el columneo de los expertos y el comentarati, puedo entender lo que tú dices de que la gente lo lee y lo ve y dice, ok, ¿esto qué tiene que ver conmigo? O sea, parece una pelea de ellos allá, ¿no? Sí, me recuerda cuando Tommy trató de meter preso a Wanda Vázquez. Que son el tipo de controversias que obviamente son importantes porque son figuras importantes, pero estoy seguro que el 99% de la gente la ve y dice, un 99%, al 80% de la gente dice, ¿por qué están peleando de esto otra vez? Para ser justo, él nunca te diría que él trató de meter preso a Wanda. Él hizo justicia. Él no estaba haciendo nada. Él te diría, yo no tengo nada que ver con eso. Ah, ok. Eso fue el fake. Y Trump no bombardeó a Irán. Fue Hexed. Pórtate bien. Estás de cumpleaños, así que estás culeco. No. Es que yo veo estas cosas y digo otra vez. ¿Qué fue, antes de entrar de lleno ya en My boomer chat's crazy. antes de entrar Ese es el mayor agravio que me estás haciendo. No, obviamente estoy vacilando. Pero el mayor agravio es que entre el código electoral y toda la ley de judicatura tengo tantos mensajes de boomers que yo como que los leo y yo digo, yo entiendo su preocupación. ¿A dónde vamos? Sigan votando por Juan Dalmau. Antes de entrar en los temas de lleno, ¿qué fue lo que pasó con una congresista y el podcast? Que Albero no me va a perdonar si no te obligo a hacer el cuento. Pues, ilústranos, ¿qué fue el evento? Estábamos en un evento. Del Boat Pack. No era del Boat Pack. Una congresista de Oregon que le gustan mucho las cervezas artesanales y pues fuimos a un lugar donde hay cervezas artesanales. Como debe ser. Pero con wheat. Oh, barley. Y ella trajo unos hops y qué sé yo. Estaban hablando de eso. Entonces, pues, nos pusimos a hablar de Puerto Rico, etcétera. Y pues en una yo menciono que a mí como que ella nos estaba hablando de que nos dice que hay unos tours en el Capitolio de noche que son muy buenos y que la gente pues debería verlos porque ella dice, yo doy el tour de verdad y donde está Lyndon Johnson y Rayburn y qué sé yo. Ahí tú te prendiste. No, yo simplemente dije, mira, primero necesito un testigo, llamamos al Velo y digo, mire señora, congresista, a mí me critican porque yo hablo mucho de Lyndon Johnson y hay un drinking game. Johnson, y ella me dice como que as you should talk about Lyndon Johnson y empieza a hablar de todas las cosas que hizo Lyndon Johnson y pues nada, pues me estuvo curioso porque muchos de los que critican mis conversaciones sobre estos precedentes históricos simplemente están demostrando que no conocen la historia ni el ¿Y invitaste a la congresista al podcast para hablar de Lyndon Johnson? La invitamos para hablarle de Puerto Rico, de Estados Unidos, de todo. Y de Lyndon Baines Johnson. Sí, ¿no? Y ella también fan de Sam Rayburn, que es otro, que es un poquito más cult figure. Ajá. ¿Y los Dulles Brothers? ¿No hablaron de ellos? No, ella no. Ella no comulga. No comulga con los Dulles Brothers. No. Pero es muy interesante porque, en efecto, si Puerto Rico quiere insertarse en la discusión, ser relevante. Pues tenemos que empezar a hablar de cosas que no sean, ¿verdad? Tenemos que poder manejar los temas pequeños de Puerto Rico y también poder articular, claro, temas de importancia. Sí. Que no son simplemente ir a hacer visitas. No hacer. Sí, hola. I need it. Sí. Tienes que poder demostrar que eres parte del sistema. Bueno, muy bien. Sigue propagando la fe. Esta semana tuvimos en el BSB que se grabó el sábado y que salió domingo. De nuevo, siempre agradecido de la anuencia y de la paciencia de nuestra fanaticada y nuestra audiencia. Tuvimos una buena discusión sobre el asunto de Irán y el comienzo de los ataques de Israel y de los Estados Unidos a Irán. Después, en la trinchera,
vino Orlan, alias Tonitas, alias Nieto, a discutir, ¿verdad?, posibles desenlaces y el contexto de, Muy buen podcast. de la región. Mucha gente le ha gustado un montón el feedback que... A mí, de hecho, me llamó una abogada. No he hablado con ella hace mucho tiempo. Y me dice... Tengo una socia de Bufete de Atorrey. No he hablado hace años. Y me dice... Y pensaba que me estaba llamando para un deal o algo así. Y me dice... mira, escuché el podcast tuyo con el muchacho sobre lo de Irán. Estuvo bien bueno. Y es una abogada que dice bachillerato en relaciones internacionales. Así que le gusta toda esa vaina. Y decía, pero él trabaja en Estado o algo así. Yo, no, mano, Orlan paga la renta en el pleiteo, en el litigio. Es uno de nosotros. ¿Y por qué él sabe tanto? Y yo, mano, esas son las preguntas que uno sabe, pero eso es lo bueno de los podcasts, que dan espacio al amateur expert. Bueno, y también, bueno, la verdad, pues, más que amateur expert, es que el tipo le interesan los temas de toda la vida y no se ofendan los profesores que nos escuchan. En Puerto Rico tenemos la lamentable tendencia a describir a que nuestros intelectuales describan el mundo como debería ser y no como es. Uh-huh. Y eso pues está chévere si tú quieres pues pensar en cómo el mundo debe ser. Pero entonces cuando hay una crisis, pues la gente lo que quiere escuchar es lo que está pasando. Correcto. Y entonces pues a veces el no tener una preparación formal o estar rodeado todo el tiempo de estas voces formales académicas te permite tener un poquito más de perspectiva. Que pasan muchos temas, sobre todo cuando son temas que involucran cosas que no están en la vida cotidiana de uno. Bueno, para mí lo que es administración pública, por ejemplo, siempre que yo leo artículos de periódico donde citan siempre es Negrón Portillo y una señora, se me olvida el nombre de la profesora. Ya, eso me va a caer bien feo. Siempre que lo citan, yo digo, ok, interesante, pero esto no se ha visto así hace mucho, mucho tiempo. Y tiene que ver con eso, de que se crean estas imágenes o estos paradigmas de cómo debería ser. Pero el problema creo que eso de por sí no está mal. No está mal. Es que... El problema es cuando el paradigma está tan lejano de lo que es o de lo que hay, que no tiene función educativa o no explica el porqué de las cosas que están ocurriendo. Y cuando dije de amateur expert, a lo que me refería es que simplemente es la diferencia en deporte, ¿verdad? Está la diferencia amateur pro, la diferencia siendo no de calidad, sino de que vives de eso. Si vives de eso o no, ¿verdad? Y pues Orlan es un amateur expert en temas de geopolítica y lo hace súper bien. Y a la gente le encantó ese episodio. Así que... Creo que deberían nombrar a Orlan secretario de Estado para Asuntos Internacionales. Y le pasaría muy bien. Es secretario auxiliar, ¿verdad? Secretario auxiliar, sí, o el asunto ese que hay también. Ese. Y aquí no sé, ya yo perdí track de los títulos. Sí. Pero nada, obviamente el bombardeo ha continuado. Y yo en ambos episodios contigo y con Orlan di mi tesis, no mi tesis, la teoría de, oye, si esto se desencadena de cierta manera, pues hay un nuevo orden que hay que analizar y que tiene tanto sus consecuencias positivas para algunos, pero tiene su dark side o su lado oscuro también. Esta semana creo que me he podido divorciar en términos de la posibilidad de que sea algo tan rápido como lo que quizás uno podía imaginar, simple y sencillamente porque lo que hemos visto es que se han continuado limpiando como a 3 niveles de la capa mayor del gobierno iraní y de sus diferentes guardias y milicias, etcétera, y siguen apareciendo nuevos sustitutos y el régimen no ha quebrantado en términos de que no ha perdido control todavía de la unidad de mando en el territorio de Irán. Por lo menos formalmente hablando. No sé si en la práctica quizás no existía. Y eso es algo que explicaba Orlan súper bien en términos de las diferentes regiones. Lo que
lo que se está viendo un poquito cada vez más ambiguo, me interesa tu perspectiva, Balbus, es con Venezuela fue rápido y tuviste acción entonces tanto diplomática como gerencial de por aquí es que va la película. En Irán estamos viendo los bombardeos, pero de momento estamos escuchando mucho ruido en términos de, pues, ¿se enviarán soldados o no? ¿Vamos a armar a los kurdos o no? ¿Quiénes son los que van a rise up a tomar control y hacer un cambio de régimen como tal? Si tú puedes matar a 10.000 personas, pero si a última hora aparece un tipo y dice, no, iba a seguir el mismo régimen, pues el régimen continúa, ¿verdad? ¿Qué tú crees que, de lo que tú has visto, qué impresión te está dando? Bueno, yo pienso que en Venezuela, que lo hablamos cuando ocurrió, Estados Unidos no trató de imponer una realidad desde afuera. El régimen de Venezuela claramente había perdido toda legitimidad. Es lo que mencionaba de que, pues mira, si en los años 60 Estados Unidos trataba de hacerle eso a Fidel, los helicópteros no hubieran llegado a la casa de Fidel. O sea, los mismos cubanos lo tumbaban porque había un grupo de gente fanática que estaba con Fidel. Especialmente luego de Valle Cochino, que le da legitimidad. Porque entonces pues tiene un triunfo, se ve como alguien que está luchando, es otro mundo. En Venezuela claramente el régimen de Maduro había perdido toda legitimidad y era un cascarón. Y la gente misma de Maduro estaba diciendo, ¿y cómo salimos de esta? Y a la primera oportunidad que le dieron de salir del tipo, pues más o menos se adaptaron. Y entonces pues también las diferencias entre Venezuela y Estados Unidos siempre han existido, pero el conflicto de Chávez y Maduro con Estados Unidos era altamente idiosincrático. O sea, hay un universo donde gana un tipo como Chávez, que no es antiamericano ni está enamorado de Fidel Castro, pero que es de izquierda radical y hace lo que hizo, pero no tiene esta guerra personalista con Estados Unidos. Y lo que hace básicamente, lo que hace Trump es sacar a el heredero fanático que también está invested en todas estas peleas, que es Maduro, y dejar a los otros tipos que siguen siendo izquierdosos, pero no necesariamente Chávez y Maduro son representativos en su tono con Estados Unidos de una opinión pública en Venezuela antiamericana profunda de décadas. Es como si de repente, por casualidad de la vida, qué sé yo, Maribraz hubiera sido gobernador de Puerto Rico y sacaban a Maribraz, pues por ahí venía, qué sé yo, Rubén Berríos, que pues era independentista, pero no era un furibundo antiamericano. O sea, vamos a irnos con Fidel Castro, ¿entiendes? Esa es la diferencia. En Irán, el régimen no es así. El régimen entero por décadas está organizado en contra de Estados Unidos, en contra de Israel por razones geopolíticas, razones religiosas, razones morales, razones de 300.000. O sea, no olvidemos, Irán es ocupado por Inglaterra y Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos prácticamente hizo un golpe de Estado en Irán en los años 50, subsidió al Shah. O sea, no estamos hablando de Pinochet. O sea, el Shah era un dictador mucho más sanguinario. Y entonces, pues, el régimen islámico en Irán, pues lleva mucho tiempo. Estados Unidos está bombardeando constantemente a ellos, está en conflicto con Israel. Hay otras lógicas. Y entonces, cuando tú estás bregando con Venezuela, pues no hay ninguna razón natural para que Venezuela sea enemigo, rival, oponente de Estados Unidos, más allá de quisiera que nos trataran un poquito mejor. Irán no. Irán geopolíticamente su cultura se ha creado un poco en contra de Estados Unidos y sobre todo en contra de Israel. Y entonces cuando tú te juntas con Israel para bombardear a Irán, pues no es como si la gente estás generando un conflicto diferente. Entonces, pues tú puedes decapitar a toda esa gente, puedes matar miles de personas de todos los cadres en los niveles del gobierno iraní, pero al final hay un Estado que tiene el monopolio sobre la violencia. Tarde o temprano va a surgir alguien que refleje tiene diferentes eso. órganos que... Y hay diferentes grupos y a lo mejor no va a salir un militar, a lo mejor esa es una. La segunda, tu operación en Irán depende del beneplácito de un montón de países en el Golfo que no les gusta Irán, pero tampoco les gusta que los bloqueen. Entonces Irán prácticamente la decisión que ha tomado es, ustedes no me van a bombardear, pues yo cierro el estrecho de Hormuz y no dejo de pasar el petróleo. Pues ¿qué ha tenido que hacer Estados Unidos? Pues
decir que va a escoltar los barcos, que va a hacer yo no sé qué, que yo no sé cuánto. Entonces, eso nos lleva al segundo problema, que es que como no se hizo un trabajo para justificar esta guerra a nivel de la opinión pública en Estados Unidos, sino que se trató como iba a ser una operación rápida in and out, como Venezuela y el otro como el Irán, no se le ha explicado a la gente en Estados Unidos por qué el barril de petróleo va a estar en $100 hoy quizás. Y entonces, pues, mientras Trump está tratando de crecer la economía y sus grandes logros económicos, estamos creando un conflicto que se supone que me habían asegurado hace un año que habían destruido las capacidades nucleares de Irán y que se había acabado ya todo. Así que hay un tema de credibilidad, hay un tema de desgaste, hay mucho escepticismo. Lo que pasa entonces es que, a diferencia de Venezuela, que allá había una salida cuando interviniste, aquí no se ve claramente cuál va a ser la salida. Y le añades que Trump hace chistes diciendo... Yo voy a nombrar a... Ay, vamos a nombrar a un par de gente, pero da la casualidad que los mataron. Tú sabes, como que... Yo pienso que lo que puede salvar el mundo, que como Trump tiene esta proclividad a declarar victoria cuando no ganó, como hizo en Minnesota o en otros lugares, capaz y Trump mañana ve que el mercado de valores ha bajado un montón y dice, ya yo gané, maté a toda esta gente, nos vemos en 6 meses, pórtense bien, y ya, se acabó. Claro, Irán, cuando tú llevas gente así de fanática contra la pared, tú no sabes qué consecuencias puede tener eso en términos de explotar un terrorismo, unos movimientos terroristas en Israel y en Estados Unidos bien nasty. Bueno, ¿tú te acuerdas que cuando éramos chiquitos, que está la guerra, the War on Terror, the Global War on Terror? Algo que se decía mucho es que porque tenía que ser una guerra contra el terrorismo, trademark, era porque había una posibilidad de que habían sleeper agents dentro de Estados Unidos y en Europa, y que en un conflicto entre Estados Unidos e Irán o alguna otra, se me olvida que otro país, pero esos sleeper cells iban a empezar a activarse y a llevar a cabo acciones terroristas, etcétera. Ya tenemos un podcastero a cargo del FBI y acaban de votar a la que mataba a su perrito de DHS, de Homeland Security. A Christine Ong, sí. Me siento bien seguro, Cristian. Y tenemos a el borrachito secretario de Defensa. Gracias. Bueno, iba a decir I'm very safe. Marco Rubio, por favor, sálvalo. Iba a decir que la cuestión es que pues eso era cierto entonces y ya no es cierto ahora. Eso nunca fue cierto. Eso es cierto. Y en la medida que Irán no tiene la capacidad de... Y esto lo hablábamos un poquito con Tonitas. Si Irán entiende que no tiene la capacidad de pelear en paridad o en similitud de condiciones, pues tiene que llevar su pelea a niveles asimétricos, ¿verdad? Y ahí, pues, es que se activan, ¿verdad? Posibles actos terrorísticos. Además de que, ¿sabes con quién no se meten nunca? ¿Con quién? Con Corea del Norte. Porque tienen un... Porque tienen nuclear. O sea que, en la medida que fue lo que pasó con Libia, convencieron a Gaddafi de que entregara el programa nuclear y a los par de años lo mataron. Bueno, los gobernantes de Corea del Norte son unos puercos. Pero hemos descubierto que ellos tienen una claridad en términos de su perspectiva de preservación inigualable en términos de otras potencias paria en la sociedad internacional. Porque ellos dijeron, no. Si tenemos que desmadrar a toda la sociedad, pero vamos a tener una bomba, lo vamos a hacer. Y consiguieron su bombita, o más de una bombita, y con eso ellos siguen por ahí como si... Y también, además de las bombas, tienen algo que es muy valioso para ellos, que es que tienen a una de las ciudades más pobladas del mundo al alcance de sus cañones. Que sí. O sea, que no es solamente bombas atómicas, es que mueren 100.000 coreanos. No, tienen las bombas y tienen el target, que es el rehén, que es la ciudad, es Corea del Sur. Así que pienso que esto de Irán no tiene una solución lineal. Yo creo que aquí estamos empezando a escribir un capítulo, estamos descabezando una sociedad, ¿verdad? O por lo menos un régimen. Y cada vez que ponen a alguien, matan a alguien. Entonces, pues yo creo que Israel, ¿verdad? Yo creo que
ellos han adoptado una lógica de exterminio del oponente en cuanto a Hamas y los grupos que son sus oponentes, ¿verdad? No estoy hablando del genocidio ni de esas cosas, eso lo dejo aparte. Ellos están enfocados en matar la mayor cantidad de líderes de sus combatientes posibles. ¿Qué pasa con los civiles? Pues eso es otro debate que nos podríamos ir por ahí, no salimos nunca. Pero ellos están aplicando esa misma lógica con Irán ahora. Si no, pues ya maté a todos los que iba a matar en Gaza, pero ahora voy a matar a todos los que voy a encontrar en Irán. Pues, mano, ¿sabes cuál es el problema? Que tú puedes matar a toda esa gente y al final, si sigues provocando un conflicto de gente descabezada, no te sorprenda que salga un tipo súper radicalizado de ese proceso de radicalización. No, pero yo no lo veo así necesariamente. No, yo creo que a veces en el contexto de Israel, en el occidente especialmente, pecamos fácilmente de partir de la premisa que la seguridad y la permanencia de nuestros diferentes países, sean europeos, latinoamericanos o Estados Unidos, whatever, que esa misma seguridad la goza todo el mundo. No, Israel vive bajo asedio constante, ¿verdad? Pero digo que esa lógica, si se la aplicas a Irán... Yo creo que el asunto con Irán, te lo pongo de esta manera, yo no he visto nada todavía que me convenza de que si Estados Unidos quiere irse all in, incluyendo sin soldados, o sea, simplemente aviones, tiene la capacidad, la fuerza y los recursos para lograr su objetivo político. A mí nadie me ha podido convencer con nada. Y los posts estos que tú ves que escriben con AI en Twitter no son evidencia en contra. Lo que sí yo creo que no está claro es si está el coraje para llegar a ese nivel y asumir los costos políticos, económicos, etcétera, para lograrlo. Eso es lo que a mí está en duda. Y está en duda simplemente en el sentido de... está en duda para mí porque cuando líderes del gobierno de los Estados Unidos, entiéndase, pues que si un Marco Rubio, que si el mismo Trump, etcétera, dicen algo, pues no hay consistencia de mensaje. Lo cual me está dejando saber que internamente la conversación que se están dando entre los diferentes líderes internos no está en la misma página. Y tienen hasta incluso algunos desaparecidos, ¿verdad? Como J.D. Vance. O Stephen Miller. Acaban de sacar a Kristi Noem. Yo pienso que eso puede ser oráculo a que van a quizás también sacar a 2 o 3 más que ya have overstayed their welcome. Me imagino que el del FBI, por ejemplo. No sé si el del FBI, pero él está en la lista de gente que todo el mundo está mirando. Aparentemente Trump estaba molesto con él por el viajecito. Los viajecitos. Pero en Venezuela, la única inconsistencia en términos de mensaje era Trump mismo, pero siempre lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo. Cuando tú ves inconsistencia debajo, es que no hay un mensaje, una visión articulada que todo el mundo ha adoptado. Probablemente hay diferencias entre ellos mismos. Pero no sabemos. O sea, es muy temprano para saber. No sabemos qué negociaciones pueden estar ocurriendo. Y no sabemos quiénes son ni siquiera los potenciales interlocutores de esas negociaciones. Correcto. Porque el de... ¿Cuál era? El sultán de Omán era. Que trató de ser el interlocutor y no le salió muy bien la movida. Y hay que ver también ¿Qué efecto tiene sobre otras situaciones sumamente sensitivas que se están dando alrededor del mundo? Por ejemplo, estaba leyendo un artículo que decía que los países del Golfo estaban haciendo aperturas de comunicación hacia Ucrania para aprender, qué sé yo, usar cómo pelear con los drones y todas las cuestiones, porque... Ya hay preocupación de que esto se va a... No, y que Rusia está dándole coordenadas a los iraníes. Exacto. De dónde atacar a los americanos más efectivamente. Esto no va a este no es el tipo de conflicto que termina en a clean victory. Esto no suena que va a ser como Venezuela. Yo le di a mi tesis, creo que dije 2 o 3 meses, algo así. Vamos a ver, esta es la primera semana. Pero nada, vamos a coger una breve pausa y cuando regresemos discutimos el peregrinaje estadista y la chiquipelea entre Pablo José y Georgie Navarro. Regresamos ahora. Señores, este año empieza donde el lujo se siente diferente.
empieza en San Juan Lincoln en la Avenida Kennedy. Allí descubrirán la presencia imponente de la Navigator, la elegancia dinámica de la Aviator, la sofisticación refinada de la Corsair y el diseño moderno de la Nautilus. Dar el paso al lujo exquisito que ofrece San Juan Lincoln es más fácil ahora. Puedes adquirir tu Lincoln con un porcentaje de interés de 2.99% APR. Visita San Juan Lincoln en la Avenida Kennedy en San Juan y explora lo que una SUV de lujo debe ser. Su equipo está listo para ofrecerles una experiencia inigualable. Para más información u orientación, llamen al 787-331-5023. 787-331-5023. San Juan Lincoln es auspiciador de este programa. And we're back. So back, so back. Tired of winning? Bueno, no. La respuesta es no. El Imperator sacó un mensaje en Truth. Sacó un Truth diciendo que no hay espacio para un acuerdo con Irán. Que el único... Unconditional surrender. Sí. Tienen que rendirse incondicionalmente ante el Imperator. Ok. Yo creo que es un mensaje para adentro, by the way, más que hacia afuera. Yo no creo que el gobierno de Irán está pensando, oye, mano, ¿tú crees que podemos llegar a un deal? No, ellos están actuando de estos vida o muerte, esto es un conflicto existencial. Yo creo que ese mensaje del Imperator es hacia su propia administración. Para que no dejen de estar pensando de que esto va a ser algo temporero. Y su propia coalición porque él ha causado ciertos estragos en la coalición. O sea, escuché una entrevista que se le hizo al editor en jefe del American Conservative, que más Trumpy no puede ser. Y el tipo estaba endiablado. Tucker Carlson, lo mismo. O sea, hay un costo interno en términos de la coalición de Trump y yo creo que ese mensaje de que tiene que haber se tienen que rendir incondicionalmente y ese es el único acuerdo que le interesa a él perseguir, es también para controlar a los muchachos. Pero vamos a ver cómo se desarrolla. Tú puedes definir la unconditional surrender de muchas maneras. Como dijo una vez George Aiken a Lyndon Johnson. Declara victoria and go home. El peregrinaje estadista. En una de posiblemente las peores semanas que puedes escoger para ir a Washington, ¿verdad? Porque es una semana donde todo el mundo termina pensando solamente en un tema Hay muchos temas que no estaban planificados, ¿verdad? Que era el asunto. La gobernadora, junto al liderato legislativo y otros apéndices, de tanto políticos como no políticos, dieron un peregrinaje a D.C., a la capital, para llevar a cabo actividades en promoción y en defensa de nuestro ilustre ideal, la estadidad. Se han dado reuniones, por lo que hemos visto, reuniones con diferentes congresistas, con senadores. Importante, vimos la gobernadora sentada con Susie Wiles, que es la Chief of Staff del presidente. con Kristi Noem, que ya no está, pero está. Pero el que va a reemplazar a Kristi Noem es amigo de la gobernadora y amigo de Puerto Rico. Y apoya la estadidad. Markwayne Mullin. No sé cómo se pronuncia Markwayne. Que es mi senador, es el favorito. Es un Cherokee Indian. Él es como Elizabeth Warren. No, actual. De verdad. En Oklahoma hay indios, loco. Sí, yo sé, pero como que Mark Mullen no me luce como un Cherokee. Él de verdad es Cherokee. Hey, Búscalo en tu celular. lo dice, te lo estoy diciendo. ¿Pero qué porcentaje? No sé el porcentaje, pero él se identifica como miembro de la tribu. Y es el único senador sin bachillerato. ¿De verdad? Sí. Voy a buscarlo aquí, Mark Mullen. Pero sí, la gobernadora yo creo que tuvo unas buenas visitas en el Congreso y en la rama ejecutiva. O sea, A member of the Cherokee Nation, Mullen is the first Native American U.S. Senator since Ben Nighthorse Campbell, de Colorado. retired in 2005. He is also the second Cherokee citizen elected to the Senate since 1925. Ok, pero me tienen que dar el porcentaje porque
Mark Wayne Mullen no tiene el look de Cherokee. No me lo imagino peleando con Sitting Bull o con quien Eso es sea. lo que demuestra. ¿Y tú pareces puertorriqueño? Esa va a ser la próxima pregunta. ¿Todo el mundo parece puertorriqueño? ¿Vas a sacar una tablita de los fenotipos? No. Pues yo pensaría que yo parezco puertorriqueño. Él es un Cherokee. ¿Tú no crees que yo parezco puertorriqueño? Estoy preguntando retóricamente. Yo pensaría que yo soy... yo tengo el fenotipo de cierto linaje que es puertorriqueño. ¿No? Cualquiera puede ser puertorriqueño porque la verdad que aquí de todo. Pues... Anyway, el punto es que nosotros tenemos el gobernador tuvo una buena semana de visitas en el Ejecutivo y en Eso el hace. Legislativo y se la doy. Oye, y creo que también fue una buena semana para estar fuera porque le dio un break a... Porque por alguna razón, o sea, en esta fortaleza hay una práctica de que, vamos a decir que un miércoles no hay ninguna razón por la cual la gobernadora o un jefe de agencia va a estar fuera para atender prensa y vamos para afuera a hablar de cuánto revolú hay. Y eso llevamos una semana donde la gobernadora estaba tragando hondo con el tema del Departamento de Vivienda y con el tema de acueducto. Y así creo que la semanita de break, donde uno la puede ver ejerciendo su rol como gobernadora, representando a Puerto Rico ante el gobierno federal y llevando un mensaje que unifica al PNP, que es el tema de la estadidad. Yo creo que eso fue un buen break para ella. El problema es que no tiene que ver con ella. El problema no es problema. Es que por alguna razón terminan peleando Pablo José y Georgie Navarro. Explícame qué diablo pasó ahí, Pablo. bueno, yo creo que pasaron varias cosas. En primer lugar, el staff del internado Córdoba le pide al comisionado. ¿Qué es el internado Córdoba? El internado Córdoba / Fernos es un internado donde el gobierno de Puerto Rico le paga entre 15 a 20 estudiantes de Puerto Rico a que hagan internados en el Congreso. Ok. Así que son empleados del Congreso, pero el sueldo lo paga... No, ellos, quien les paga es un grupo que el gobierno les lo subcontrata para que los coloquen, les den un estipendio, qué sé yo. Entonces, técnicamente quien les paga es creo que se llama el Washington Center, si no me equivoco. Pero trabajan en las oficinas congresionales, así que trabajan para los congresistas. O sea, hay una divergencia entre quién paga y quién los supervisa, pero están al servicio de los congresistas en cuyas oficinas ellos están. Lo que ocurre es que esta persona, que es coordinadora, le pide a la oficina del comisionado residente que permita que estos interns, que tienen sus responsabilidades en las oficinas, le den tours a las personas que van a ir a la cumbre del estadio. Yo no sé si la intención era que le dieran tours a políticos o a los visitantes o a los voluntarios o a los que llevaron para allá. Pero tradicionalmente las oficinas congresionales dan tours a los constituyentes cuando van allí. Si tú, Cristian Sobrino, vas a Washington, se supone que tú puedas llamar a la oficina del comisionado y tú le digas, mira, necesito que estoy allí. ¿A quién llama? ¿A Guaspito? Sí. ¿Llama a Guaspito? Puede. Ok. Y él tiene eso que... Y él no tiene... Es como en Terminator 2, donde cuando John Connor daba una orden, el Terminator tiene que decir, o sea, si yo llamo a Guaspito y le digo, me tienes que dar un tour, él me lo va a tener que dar. Él no, quizás, pero alguna persona de la oficina. De hecho, congresistas lo hacen también con su constituyente y con no constituyentes también. Como discutimos ahorita. Exacto. Pero la petición de que los interns estuvieran disponibles para hacer tours fue publicada por el comisionado residente como una crítica diciendo, mire, pues si ustedes vienen a cabildear para la estadidad, pues cabildean para la estadidad, pero esto no es para... Mis interns tienen trabajo. Uh-huh. No están esperando ahí para que ustedes vengan a darle tours a cuántos funcionarios del gobierno venga. Además de que acá entre tú en la intimidad de nuestra discusión. Yo no sé si yo aceptaría un tour del Capitolio de un intern. Pero que lleva ahí un mes. O
sea, cuando yo trabajé en el Capitolio de Puerto Rico, vi muchos tours de gente que les pagan por dar tours y No. nada que ver. Yo escuchaba cosas y decía, ay, Dios mío, trágame tierra. Por eso te digo que está chévere, es un buen servicio, pero nada. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que A mí me pasó, perdón por interrumpirte, cuando yo fui a Tulum para la boda de mi amigo Francis y su esposa Amelia. Y Tulum es bien chévere y eso, pero ¿sabes que a mí me gusta pues ver las ruinas y todas las cuestiones y recibimos un tour de unas ruinas cerca de Tulum. Mano, y el tour guide, el guía, espectacular. Y nos hacía unos cuentos y la mitología y eso. Y yo quedé tan impactado que me puse a buscar en internet. Yo necesito leerme un libro de esta vaina y estos dioses y esta cuestión. Luego el tipo se lo inventó todo. Me sentí... O sea, era como recibir un tour de Roma y lo que están hablando es de Lord of the Rings. El tipo me rompió el corazón genuinamente. me ha pasado muchas veces. Por eso, insisto, esto pues yo creo que quedó bien que el comisionado contestara y dice, mira, mis empleados no están aquí para dar tours, para ustedes, pues pídanlo oficialmente. El que quiera un tour, pues que lo pida. Ok. Pues ¿qué pasa? Que hasta ahí, pues ¿qué ocurrió? Pues ocurre el tradicional y esperado movimiento de las bases del Partido Nuevo Progresista, decir que están ofendiendo el ideal. Y Sí, sí. Pero hasta ahí fue que hubo un video de unos estudiantes. y unos estudiantes dijeron que Pero ellos que estaban siendo discriminados por ser estadistas. ¿Ellos son del internado? No. Yo entiendo que ellos ganaron un concurso de oratoria del PNP. Ah, ok, cool. Y lo llevaron para allá. Pues chévere, pero está bien. Está cool. De hecho, hasta el PIB se juntó. El PIB. Bueno, yo vi un intercambio entre Adrián diciendo que... y Paco González. Y Paco diciendo como que, ¿por qué no estoy peleando con Adrián? Adrián dice, no, que eso describen. Y si va un independentista a ver el tour... La realidad es que no. Pues entonces, ¿qué pasa? Que... Pues, eso como que murió ahí. Porque el tema, pues, realmente... Ajá. Todo el mundo... Al final... El comisionado dice, yo doy el tour, el que quiera el tour yo se lo doy. Simplemente es que mis empleados tienen trabajo. And I have to schedule them. Y por otro lado, los estadistas dijeron, no nos discriminan y te llevo. Pero entonces llega Don Georgie. George. Yes. Con su séquito de legisladores distritales. Me imagino que estaba Che Pérez. No había Che Pérez, estaba Ángel Morey. Ángel Morey siempre tiene que estar. ¿Quién más? Y vi uno ahí del distrito 27, una cosa así. Ok. Ese es nuevo, no lo conocía. Y pues fueron allí a la oficina A la puerta de la oficina. A la puerta y entregaron los resultados del plebiscito. Yes. Se los aceptaron y ya, ok. Entonces sale Georgie a decir que les negaron el acceso y yo no sé qué más y empezó a hablar. Entonces, pues, de hecho, se le pidió que no subieran una foto, ¿verdad? Fotos adentro de la oficina porque el intern que recibe la hoja que está en la recepción, pues no es una figura pública. No hay por qué estar exponiéndolo a crítica. Anyway, el punto es que el comisionado residente aprovecha ese bombito al pitcher que le ha tirado Georgie y le contesta a Georgie que ¿verdad? Georgie ahora hizo un video y que él sabe que hay muchos estadistas serios, que hay muchos estadistas que creen genuinamente en la estadidad, pero que pues Georgie Navarro no es necesariamente la persona que tú quieres cabildeando a favor de la estadidad. Y entonces pues contesta de que no se le ha negado tour a nadie, que realmente el asunto es que no iban a estar allí Sigue diciendo que voy a ver si encuentro el video para... Y al final de toda esa discusión, pues Georgie le contestó que esto era un asunto patriótico y qué sé yo. Creo que ambas partes han decidido, como Trump, declarar victoria. Pues nada, ese es el resumen de la controversia, ¿no? Que básicamente se resume en la administración y los legisladores del PNP decidieron ir a Washington a empujar la estadidad en la semana que se conmemora la ciudadanía americana. Espera, creo que encontré el video. Déjame buscarlo aquí. Productor. Alicate. Producción.
Vamos a ver si es este. Donde Georgie Navarro pasa por mi oficina a entregar la propaganda del PNP a favor de la estadidad. Yo respeto mucho la estadidad, yo respeto mucho los estadistas, pero si su cabildero en Washington es Georgie Navarro, lamento decirles que tardarán 100 años más en lograrla. Seguimos aquí trabajando en lo que importa. Voy ahora a hablar sobre la regulación de inteligencia artificial. También tengo previsto, si me da el tiempo, dar un discurso sobre el tema del costo de vida en el hemiciclo de la Cámara cuando concluya el debate de la guerra en Irán. Los mantendré informados. Ese fue el video. Perdón, te interrumpí. No, que yo pienso que lo que estaba pensando realmente era decir, si Georgie Navarro sigue defendiendo la estadía, capaz de la independencia. Pero ese es el resumen. Mira, primero, y esto es un mensaje directo al comisionado residente, no jodas con mi tío, Georgie Navarro, el querendón de Aguas Buenas y de Guaynabo. Y de Caimito. Porque no va a salir bien en la contienda. Y lo digo jocosa, pero seriamente. No va a salir bien en la movida porque Georgie Navarro es el honey badger de la política puertorriqueña. He doesn't give a F, tú sabes. Pero ya con un poquito más de seriedad. Te voy a decir por qué a mí no me encantó esa respuesta. Porque yo creo, primero, si me pongo, vamos a decir, me quito el sombrero de Penepo y me pongo el sombrero de consultor político de una campaña para la gobernación de un tal Pablo José Hernández, yo no le diría que marcar un contraste, o sea, que marcar la pelea en términos de ideología de estatus is the way, como decían en el programa de Disney o de Star Wars. Mandalorian. El de Mandalorian. This is not the way. De una manera muy similar, por mucho tiempo, los estadistas sentían que tratar de cazar la pelea en términos anti-ELA no era the way. Hasta que no existiera la masa crítica para tu poder decir que va a imponer tu visión de mundo. Simplemente lo digo porque el PPD está tratando de reconstruirse y esa reconstrucción o refundación puede ser chévere desde el punto de vista ideológico interno, pero si quieren ganar una elección, pues necesariamente va a tener que repetir, la fórmula tiene que ser repetir gran parte de lo que ocurrió en el 2024, que fue que Pablo José pudo apelar a electores tanto independentistas o victorios, ¿verdad?, de la alianza, pero también electores estadistas, electores que son personas que son PNP, pero no son rajatabla y que no veían en Pablo José una figura antagónica o una figura hostil a ¿verdad?, al tema de la estadidad, y que podían votar con él y así podían, tú sabes, evitar la vergüenza que sintieron cuando vieron el debate entre él y William, ¿verdad? El estadista light del área metropolitana. Ok. Eso sirve puramente en lo táctico. En lo segundo, ya poniéndome de vuelta mi sombrero Penepo, yo sé que él dice respeto a los estadistas y respeto a la estadidad, pero voy a bregar cosas importantes. Ok, es una excelente manera de comunicar que en verdad no respeto un pepino XYZ y voy a hablar de cosas, por ejemplo, la inteligencia artificial. O sea, de verdad me va a decir que aquí el puertorriqueño estadista o no estadista le importa mucho la reglamentación de la inteligencia artificial en contraste al estatus, la pregunta fundacional de la política puertorriqueña por ya más de 200 años. Pues no te sé decir, pero tengo suficiente experiencia y una data preliminar para decir que si pones inteligencia artificial vis-a-vis status, pues sé cuál va a captar más la atención. Y creo que eso es un flanco para él como comisionado residente versus Georgie, que al ser the honey badger, pelear con él solamente ayuda a Georgie. Bueno,
yo entiendo lo que quieres decir con que ayuda a Georgie, quizás en el mundo de Georgie tratar de mantener su relevancia y ser figura pública, que lo es. O sea, es de los legisladores más reconocidos. Pero por la espera, gente. ¿me estás diciendo que para ser legislador exitoso la gente tiene que saber quién Sí, eres y reconocerte? claro. ¡No puede ser! El tipo es de ¡No los puede legisladores. ser! Yo te aseguro que hay gente que sabe quién es Georgie que no sabe quién es Johnny Méndez, que es el presidente de la Cámara. Hay mucha gente. Hay mucha gente que sabe quién es Georgie y no tiene la menor idea de quién es Pichi Torres. Ujú, ujú. Porque Georgie habla en un escenario y con un mundo que los que ven a Pichi y ven a Johnny hablando de temas, o de Charbonnier, de temas sustantivos, pues realmente Georgie pues habla con... Es otro tipo de figura y también, no olvidemos, lleva mucho tiempo de legislador. Y es exitoso. Y es exitoso en comunicar. Ahora. No, perdón, yo decía exitoso como legislador. Ah, bueno, sí, el tipo se O sea, mueve. su... En su distrito la gente se siente atendida. correcto. Es lo que está tratando de decir. Pero, vamos por partes. Yo creo que desde el punto de vista táctico es efectivo lo que hace el comisionado de decir, tú quieres obligarme a hablar de estadidad y qué sé yo, que es un tema que yo pienso en efecto y lo quiero hablar más adelante. Creo que el estatus no es la fortaleza política de hecho, Del creo PPD, que es punto. la única debilidad política que tiene el comisionado ahora mismo en términos de los temas que puede hablar, porque la imagen del gobierno está tan debilitada que el mejor tema para el gobierno es el estatus, porque es lo que une a su base política. Ok. Pero si tú quieres hablar de estatus, pues, mano, el contraste entre el comisionado residente y Georgie en ese tema, para empezar en el dominio del inglés, en el dominio del tema de Washington, etcétera, al comisionado le favorece el matchup con Georgie. Yo creo que a quien no debe estar muy contenta es la gobernadora, que después de hacer este despliegue, de reunirse con todo el gabinete de Estados Unidos y con la mitad del Congreso... La pelea es con Georgie, no con ella. La atención es Georgie. O sea, la gobernadora está diciendo, ay, Georgie otra vez. Puedo ver, te entiendo. O sea que- no lo había pensado. O sea, ustedes hicieron un esfuerzo de comunicar Sí. un mensaje de que la estadidad es viable, qué sé yo, y ahí está Georgie Navarro haciendo papelones. ¿Por qué? Porque, mano, el comisionado residente no es estadista. No. Y eso no es sorpresa para nadie. ¿Cómo fue? Entonces tú haces el show de entregarle el papel, porque aquí, oye, está chévere para Georgie. Para Georgie esto es un palo. Para la causa de la estadidad, que la noticia sea si Georgie Navarro entregó un papel a la oficina de Pablo y si qué sé yo y qué sé yo cuánto. Yo no sé si es lo que le conviene, porque yo creo, y cuando hablo y cuando tú traes el tema de los temas importantes, quizás pudo haberlo dicho de una manera, pudo haber cortado el video. Es que se veía molesto. Se veía como que Irritado. irritado. Claro, porque es irritante Se sentía que tú irritado. estás bregando con... ¿Sabes? Hay temas... O sea, y no digo temas de importancia el estatus. Yo creo que estaba hablando de Georgie. ¿Sabes? Como que en su mente, yo estoy seguro que Pablo dijo, cuando yo estaba pensando correr para comisionado residente, nunca pensé que iba a tener que ver con que Georgie Navarro fuera a entregar un papel en mi oficina. Bueno, yo te diría lo siguiente, Pero es parte del Vargas. trabajo. Él quiere ser gobernador, aparentemente. Adivina qué, van a haber muchos más papeles de gente 1000 veces más colorida. Sí, yo he visto cosas en eventos. Así de ese que tipo. si esa te sacó por el techo, Yo no sé si prepárate para lo que hay. O Yo no creo que lo sacó por el techo. Yo creo que estaba como que, en serio, Georgie. Pero sí pienso, y estamos hablando de lo táctico. Yo creo que la gobernadora hizo un esfuerzo genuino de montar de proyectar fortaleza en Washington, que estratégicamente es lo correcto para ella. ¿Por qué? Porque con Luma y las controversias, las reformas Sí, lo que contributivas, hablamos, acueductos, exacto, sí. el mejor tema para ella Es definitivamente es la full. estabilidad. Hoy, Y tiene entre estadistas 30 y pico, 40% de gente que votó por ella que le gusta esto. No, Fácil, que en esa línea, o sea, es de los pocos temas que cuando se habla de él, de momento todos nos sentimos fuzzy por dentro y calientita y sentimos el calor humano abrazándonos. Sí, porque fíjate, está defendiéndome a mi causa, ¿verdad? Así que yo creo que tácticamente el comisionado logró, con esto de los interns y con esto de Georgie, desviar el tema de lo que es una gran debilidad estratégica para él, que es el tema del estatus político. ¿Por qué lo digo? Porque si
el contraste hubiera sido el comisionado con el tema de los interns versus la gobernadora reunida con el gabinete, Luis Dávila, Pernas haciendo videitos, que yo creo que de buena calidad del No, los tema del videos. estatus. Yo creo que son videos nivel campaña allá afuera. El tipo, todo el mundo estaba Estamos bien. comunicando, Ajá. estaban comunicando un mensaje. ¿Y qué pasó? Georgie. Entonces, la controversia no es la estadidad es viable, estamos sentados con el tipo. Oye, le acaban de nombrar a un tipo que es estadista bastante rajatabla, secretario de Homeland Security. O sea, le dieron el Trump lo llamó en el medio de un almuerzo y le dijo, necesito que seas tú. Tienes a Marco Rubio, que representó a Florida y que tiene ambiciones presidenciales, de secretario de Estado. O sea, la gobernadora tiene Shandofi, que es pana de ella, en transportación. Al Paco se da Marco Rubio va a ser el Shah. O sea, y presidente de Venezuela a la vez. Pero, y se emplaza Díaz Canel. Pero, mi punto es de que tienes un montón de positivos y la controversia de Georgie, que a Georgie le conviene. O sea, tú dices Honey Badger, Georgie es compulsivamente, donde hay una cámara y atención, Georgie va para allá. Y Georgie te robó la atención de lo que era algo más serio. ¿Y por qué digo algo más serio? Porque yo creo que el gran problema del movimiento estadista, yo creo que el movimiento estadista tiene dos problemas en Puerto Rico ahora mismo, que son los que lo impiden ir del 50% que tenga a 60-70. Es lo que era la diferencia entre estar todo el tiempo peleando versus ganar el debate concluyentemente. Yo creo que una es que el movimiento estadista, como se siente en mayoría, se ha enfocado un montón en motivar a los mismos estadistas a que se motiven y se motiven y se motiven, y ha dejado a un lado el tema de la persuasión, y hablo de eso separadamente. Y dos, que como están todo el tiempo en este motivado, empiezan a hacer papelones porque piensan que no tienen nada que perder. Entonces, pues van para allá y dicen, mano, la causa mía ya ganó, yo tengo 50 y pico % que se chave, voy aquí a llevar papelitos, a hacer videos, a mandar, a hacer lo que era. Hay un enamoramiento con el seguir siendo activista. Y exacto, el concepto de activista, o sea, por ejemplo, cuando Alejandro era gobernador, Porque también, Barbo, la realidad también es que es como que el único tema que une a... es el único tema donde podemos serlo, en el sentido de que no hay, o sea, siempre, por alguna razón, si tú eres PNP o tú eres estadista y sientes una pasión por algún tema que no sea la estadidad y tratas de mover ese tema, Sí. no, lo que pasa es que, y esta ha sido la experiencia de muchas personas, ¿verdad? Así que no estoy hablando, esto lo he discutido con gente. Como que, por ejemplo, pues Zoela Boy, qué sé yo. Un ejemplo, Zoela Boy. Zoela Boy tiene una pasión por ciertos temas de la mujer. En algunos estoy de acuerdo, en algunos no, whatever. Pero ¿qué pasa? Como ella quiere adelantar esos temas también, ella tiene que cuando quiera adelantarlos, tiene que abrir el paraguas para que tape o incluya a gente que pues no van a ser estadistas. Entonces, el tratar de crear coalición para ese tema termina en dos dinámicas. Ella termina peleándose con otros PNP porque está jangueando con izquierdosos. Y los izquierdosos dicen, ¿qué diablo a ti te importa este tema si tú eres PNP? Y eso pasa, y ¿verdad? A su vez estoy usando un ejemplo, pero no es algo, pero puedo dar un montón de otros ejemplos de gente que hasta tú hablas con ellos y te dicen, pero es que yo soy estadista. Y tú dices, ¿de verdad? Sí, loco. No, pero es que tú siempre estás en esto. Porque me interesa ese tema. Entonces, el único tema donde tú puedes ser activista si eres PNP y no te va a tener esa experiencia social, esa disonancia social, es en este. Bueno, y súmale que por diferentes razones el liderazgo legislativo y político del PNP es republicano. Cuando tradicionalmente los gobernadores habían sido demócratas, pero como Ricky o Pierluisi, que tenías Pierluisi, comisionado residente de Fortuño, Pedro Rosselló, que era demócrata, Carlos Romero. O sea que tradicionalmente, aunque la base del PNP es republicana, habían, para ganar, escogido demócratas o gente más moderada, más soft, medio que suenan hasta a veces como populares, para gobernador, para suavizar la vaina. ¿Qué pasa? Como ahora el PNP encuentra que puede ganar solo, o ha ganado solo por 3 elecciones, pues entonces ya, yo pienso que Pierluisi perdió la primaria porque la base republicana del PNP dijo, olvídate, yo no necesito, o sea, yo voy a ganar.
Y entonces eso le crea un espacio a gente como Pablo, que es demócrata, que es más moderado, que es más alta, más a la izquierda que claramente que la gobernadora en muchos temas. Y te crea un espacio, pero ¿qué pasa? Ese espacio lo tienes, pero depende de que no reactives las viejas tribalidades. ¿Por qué? Porque si tú tratas de pelear, hacer la tribalidad de estadidad versus un no estadista, es un problema bien grande, que es que la coalición antiestadista está rajada entre un grupo de gente que quizás como yo no les molesta el status quo fundamentalmente, y hay un grupo de gente que, quiero decir, qué sé yo, un Vega Ramos de la vida, que es soberanista, y la causa de él es la libre asociación. ¿Verdad? Y él, ¿verdad? O coopera y tácticamente juega con los que están más o menos satisfechos. Pero él tiene una agenda de romper o sea, de independencia con acuerdos y con otra cosa que, si lo miramos desde el punto de vista de qué cambiaría más, definitivamente pues Puerto Rico de hoy cambiaría más si aceptamos la visión de Vega Ramos que si aceptamos la estadidad. O sea, es más... Es más radical. Es más radical y más distante de lo que tenemos, lo de Luis Vega, que lo de Luis Dávila, para simplificarlo. Entonces, tienes otro problema adicional, que es que tradicionalmente la forma en que el Partido Popular manejaba esta dinámica era que tú decías a los de centro o derecha, o como quieras ponerle, que de derecha yo no sé, porque en verdad hablan 2 o 3 republicanos, pero en el Partido Popular, tú les decías, tranquilo, seguimos siendo dentro de la Constitución americana, esto sigue siendo la cláusula territorial, le pondremos otro nombre, qué sé yo, pero whatever. Y a los de izquierda les decía, sí, pero vamos a hacer tratados con Colombia y vamos a tener una embajada en Moscú. Y hacía un enjunje donde dentro de la Constitución americana tratabas de ser independiente, tener poderes de países independientes. Y eso, mientras Muñoz Marín y Hernández Colón tenían el prestigio que tenían y qué sé yo, te daban break de discutirlo. Entonces, de repente, ¿qué pasa? Que cada vez que lo planteaba seriamente, porque estabas en el poder, como le pasó a Muñoz en el 64, como le pasó a Hernández Colón en el 76 y luego en el 89, cuando montas el muñeco completo y se lo vas a llevar a los americanos dicen, anda, pero es que esto está como que un poquito intenso. Tú quieres ser americano, pero no quieres ser americano. Tú quieres ser ciudadano, pero quieres tener embajadas propias. O sea, esto está como que medio raro. Bueno, pero te pongo ahí una tachuela un momentito. Porque mira lo que tú acabas de describir. Y pues cuando tú lo describes, tú dices, pues no es que eso está difícil. Es que hay elementos que si los incluyes en la fórmula del él ha mejorado, pues lo convierte imposible. ¿Qué pasa? Bueno, imposible. Es que no es compatible con el resto del package de la unión permanente. Eso es lo que digo que es imposible. Como yo quiero estar casado con mi esposa, pero entonces quiero tener una familia por el lado. Pero Pablo José nunca le va a decir a un soberanista lo que tú piensas es imposible. Y sigue bregando por 100 años más, pendejo. Nunca va a pasar. Nunca. Nunca. Y nunca le va a decir a un independentista, ¿sabes qué? Tírate por ese barranco, que no puedes mover las manos bien rápido. Tú nunca vas a volar. Eso es imposible. Él nunca va a hacer eso. Ahora, un estadista... Si se da 3 palos, estoy seguro que y si lo cuca demasiado, le va a decir, se va a poner como Luisito Herrero a gritarle, tú estás pensando en un unicornio imposible. Ese es el contraste para nosotros. Porque yo puedo entender cómo antes había cierta arrogancia del punto de vista del ELA, porque pues, en efecto, ganaron contundentemente como por 30, 40 años, consiguieron la Constitución, tenían aquí a un dictador blando, ¿verdad? Dios lo tenga en la cara. Exacto. Le decían hasta el bate, o sea, con V, señores. Y entonces... Después tenemos a Hernández Colón, que era un tipo inteligente. No, pero que el estadista, genuinamente, pues, caballo, tú no eres la mayoría. Y ahí es que está. Así que va pasando el tiempo y entonces llega un momento donde el estadista dice, ven acá, yo sigo ganando plebiscitos y tú estás contando, tú tienes que contar papeletas en blanco. Y argumentar a base de eso. Escuché a Juan Dalmau hoy atribuirse él las papeletas en blanco. Según él, la independencia sí, chico, ganó. Pero, o sea, que ya Juan ni Dalmau eso... hace que el sol salga. El punto, a lo que voy es que ya ni ese argumento del voto en blanco, y lo digo como alguien que lo decía. Ese argumento, cuando el PIB te dice... O sea, y la razón por la cual yo
no creo que es buena idea esta cosa del voto en blanco cuando el PIB lo hace. Es que el PIB empieza a atribuirse... Esa gente que votó en blanco porque era Lela y porque Lela no estaba en la papeleta, el PIB se los atribuye también. O sea, el PIB se atribuye a los independentistas que votaron por la independencia. Se atribuye a los populares confundidos de la libre asociación y se atribuye a los populares de línea del voto en blanco para ellos. O sea, que hasta qué punto el insistir, o sea, hasta qué punto pensamos seriamente de que como los que creemos que las cosas están como están, no estamos alimentando el independentismo con la no participación en el proceso. Bueno, yo no iba a ir por esa línea. Lo que iba a decir es que... No, pero lo añado yo porque hay mucha gente que quiere decir, no, es que yo no voy a participar. Mira, pues verdad, a lo mejor tienes razón. Los congresistas no son bobos. Ellos entienden que Lela no está ahí. Eso es otro asunto. Pero el pensar de que estos jueguitos de vamos aquí, que la estadidad realmente no es grande. Oye, señores, quizás no es el 80% del país. Pero te han ganado 3 elecciones a cuesta de la estadidad porque Ricky no era el candidato más popular en las elecciones del 2016. Luis Fortuño había votado no sé cuántos miles de personas y le había duplicado el crimen a la gente y casi gana. Le metió una pela a Aníbal cuando se hizo soberanista de que ganó todos los pueblos. Pierluisi le sacó del buche la gobernación a Charlie Delgado después del verano del 19 y una primaria con una gobernadora incumbente. Y Jennifer González se limpió a todo el mundo por una pela. O sea, oye, algo hay ahí. O sea no puedes estar en la negacionismo de que, es que en el 2004 Aníbal... Oye, Rosselló, para que Aníbal ganara, Rosselló tuvo que declararse católico protestante, vestirse de todas las profesiones, irse peleando de Salsoul el día de las elecciones y ascender al cielo en su cierre de campaña. Y que se le llevara todo el gabinete preso. Casi nada. O sea, a veces... Y Aníbal casi no llega. Casi no llega. Y perdimos la legislatura abrumadoramente. Y hasta Roberto Prats, que todo el mundo daba como que le iba a ganar a Fortuño, perdió. O sea... y Marta Font hizo un anuncio para votar por Aníbal. Y el PIB no quedó inscrito. O sea, lo que quiero decir es de que uno puede decir, y yo escucho a gente que dicen, y yo escucho de gente, y tú mismo lo hemos hablado, de que hay gente que se identifica como PNP porque el PNP lleva mucho tiempo en el poder. Algo de eso. Pero seamos sinceros con nosotros mismos. La idea, o sea, el último turno al bate del movimiento estadolibrista tradicional y clásico es Pablo José Hernández. Porque es la última persona que puede con algún tipo de autoridad intelectual, moral y emocional decir, yo creo que podemos tratar de empujar dentro de lo territorial un cambio y conseguir poderes y participación y paridad, etc. Si él no lo logra, nadie lo va a lograr. Porque los últimos electores que creen todavía en eso se van a morir. Bueno, porque lo vivieron, la última gente que vivió. A donde yo voy a llevar mi comentario es, si en lugar de estar buscando estadolibristas fantasmas debajo del yunque, se internaliza todo lo que tú acabas de decir, el argumento cambia a decir, cuando nosotros éramos el titán de la llanura, tuvimos que aprender a las malas que en el próximo plebiscito los teníamos que poner a ustedes. No era independencia vela. Y cuando mi abuelo se volvió loco y trató de enmendar la Constitución para hacerlo a ustedes imposible o ilegal, que fueron las enmiendas del 91, que se juntó con el PIB para hacerlo. Le dieron una catimba y coronaron a Pedro Rosselló. Y esa es la lección que yo me estoy llevando. Así que, ¿sabes qué? Lo que yo te estoy diciendo es, no te estoy diciendo que no tengas tu pelea. Déjame tener la mía. Como los míos te la dejaron tener eventualmente. Y ahí es otro argumento, porque igual pudo haber abierto la puerta y decirle, Georgie, ven para acá, enséñame los resultados. Es verdad, esos fueron los resultados. Pero yo tengo un problema, que lo mío no está ahí. Y tú lo sacaste porque le tienes miedo. Él lo ha hecho, y lo hizo el año pasado. Me consta que lo hizo el año pasado. Hay fotos. Hay fotos, él lo dice. Sí. O sea, eso es otro asunto. Y yo vi a Juan Dalmau decir que la independencia ganó porque se acomete. O sea, señores, y Juan Dalmau piensa que la independencia ganó. Guys, Juan Dalmau no está en la conversación. Está bien, pero lo estoy trayendo porque quiero que quede claro de que este tema del estatus genera
Pasiones. Y hay un reality distortion field que todo el mundo como que piensa que él ganó, ¿verdad? Yo me recuerdo como del PIB, cuando ganaban los populares y el PIB quedaba en 2%, el joven viajero siempre se le decir, el Partido Popular no ganó, el PNP perdió. O el PNP no ganó, el Partido Popular perdió. Pues, ¿sabes? Porque es otra cosa. Entonces, anyway, en cuanto al estatus político, yo creo que además de ser el último turno al bate, creo que hay que tener como institución mucho cuidado en cómo vas a plantear ese último turno al bate del estado librismo autonomismo clásico. ¿Por qué? Porque el partido, yo creo que soy de las pocas personas que se ha estudiado esto, y tú sabes que me voy por estos rabbit holes del estatus. Cuando se ha planteado mejorar el Estado Libre Asociado, se han planteado diferentes cosas. Uno, se ha planteado asuntos que los estados ya tienen, de poderes que los estados tienen. Y eso, en efecto, se ha logrado. Por eso es que Ferrer y García Méndez apoyaron la Constitución de 52. Porque, por ejemplo, los estados eligen su gobernador, pues Puerto Rico elige su gobernador, los estados eligen su legislatura, nosotros elegimos nuestra legislatura. Los estados nombran sus jueces ellos mismos, nosotros nombramos nuestros jueces. Los estados escriben su constitución. De hecho, lo dice en el debate. Mira, podemos hacer esta la constitución del estado si quieren, ¿verdad? Medio vacilando. Entonces están los temas económicos que dependen de los presupuestos y de las estructuras y del momento. De hecho, Hernández Colón consigue los cupones en los 70, creo que fue en el 74, y a Romero se los corta Reagan y entonces es lo que tenemos hoy en día. Pero antes teníamos paridad, la perdimos en el 80. Y en Medicaid originalmente teníamos paridad. En Medicaid teníamos paridad y pasó lo mismo, ¿verdad? Y entonces están los poderes. Y teníamos Chapter 9. Y está tercero, que es la categoría de que estábamos hablando al principio, que es los poderes que no tiene ningún otro estado, pero nosotros queremos tener. Y ahí está la categoría de los consulados en otros países, los acuerdos con los aranceles, que antes queríamos poner aranceles a todo y ahora somos anti-aranceles, pero dale. Depende a quién le pregunte, porque Exacto. Yo creo que todavía hay grupos... Hay gente, sí. Heriberto Martínez, de hecho, que viene la semana que viene el programa, él es pro aranceles, yo creo. Pero está bien. Que no nos aplique las leyes federales automáticamente. Ese tipo de cosas que es como que... Y ahí es donde realmente... O que nosotros autoricemos qué leyes del Congreso nos van a aplicar o no, o el voto presidencial. Esa es la categoría de cosas. La ley Jones. La ley de en ese bucket, el Partido Popular en ese cuadrante ha descansado sus aspiraciones y sus anhelos de conseguir los libres asociacionistas. El problema es que mientras se queda en la discusión local, pues choose your own adventure. Todo el mundo decide escoger su. Pero cuando lo planteas en el Congreso, que pasó, como dijo ahorita, en el 66, en el 58 y 59 con Fernando Murray, en el 63 con el proyecto Aspinall, en el 75 con el nuevo pacto, en el 89 con el nuevo ELA Hernández Colón, un nuevo ELA para un mejor futuro. Cuando pasó en el 93 después del plebiscito y el proyecto Young. ¿Cómo pasó cuando Aníbal y Sila gobernaron y se te habló de los proyectos? ¿Qué termina pasando en todos esos casos? Termina pasando que el Congreso te dice, pues los temas económicos cuando lo hablamos. ¿Ustedes quieren ser más como un Estado? Chévere. ¿Ustedes quieren cosas diferentes a los Estados? Bueno, pues se pueden ir en confianza. Porque ustedes quieren estar dentro de la federación. Esta es la cajita. Si ustedes quieren estar fuera de la federación y tienen sus cosas, pues ustedes se van. Y tienen su libre asociación y toda la vaina allá. Sujeto a que Trump mañana se arrepiente y nos corte los chavos. Pero es un país independiente. Con soberanía, ciudadanía y aplicación de las leyes que a ustedes les parezcan. Perfecto. Que de hecho, cuando tú lees a Trian Monge, eso es el Estatuto de Westminster. Eso fue lo que pasó con Canadá y Australia. El Parlamento dijo, ok, pues todas las leyes que hay hasta ahora les aplican. De ahora en adelante ustedes se gobiernan ustedes mismos y los chavos los manejan ustedes mismos y ustedes son otros países independientes. Entonces, si nosotros tratamos de plantear con una administración republicana, con Trump y con la gobernadora, y con un Congreso con una... que el lado demócrata no necesariamente
tiene una posición, ¿verdad? Es manejable, pero el lado republicano es enemigo de muchas de nuestras aspiraciones. Si tú tratas de poner esas aspiraciones de libre asociacionismo dentro de la cajita del sistema americano, las vistas serán una masacre. Porque te va a pasar lo que le pasó a Hernández Colón con Ford y con Bush. Te van a mandar un montón de ponencias diciendo no, eso es inconstitucional, eso viola la política pública. Yo creo que la profesora Ponsa Kraus ya se encargó de No, pero no es lo mismo que lo diga mucho de Ponsa eso. Kraus a que Sí, lo diga... pero lo dijo en la vista. Sí, pero va a pasar en el proceso de vista de la administración, te lo va a matar. Ok. Entonces, tú quieres, la aspiración autonomista es participación, como dijo él, las 4 P. Participación, un pacto, paridad y más poderes. Que yo considero que más poderes es que, como decía Muñoz, el poder del voto. Entre más poder tenga tu voto, pues más poderes tiene. Sí, hay unos issues en términos del desarrollo de la ley administrativa de los Estados Unidos desde allá para acá, pero ajá. Pero el punto de Muñoz era, entre más... O sea, porque el Estado benefactor causó que ese porcentaje fuera bajando, no subiendo. Claro, pero lo que Muñoz decía era de que en la medida en que Puerto Rico escogía a su gobernador, escogía a su senado, escogía... Pues las cosas iban mejorando porque la gente sentía una vinculación y su voto tenía un peso. Igual que pasó con los afroamericanos, que le diste el derecho al voto y tienen un peso. En la medida en que si tú quieres esas aspiraciones autonomistas, que son que haya un pacto, que fundamentalmente es que las cosas estén claras y que no se puedan cambiar unilateralmente. Si tú quieres participar del proceso político, si tú quieres que te traten igual, y si tú quieres tener más poder, pues resulta que dentro del sistema americano, la única forma, si te matan todas estas aspiraciones extraestatales, la única forma de conseguir eso es la estadidad. Y eso te crea un problema si tú tratas de hablar del estatus. Porque cuando vayas a montar, que fue lo que le pasó a Hernández Colón. Sí, porque te iba a decir que el problema con lo del pacto, esa P... Es que hay una constitución. No, y que entra en la dinámica de que eres Lando Calrissian negociando con Darth Vader. Pray don't change the deal any further. O sea, porque ya los argumentos que se esbozaron en algún momento de que un congreso podía obligar a otro, o que el relinquishment, etcétera, en la medida en que la evolución, las circunstancias han cambiado. A veces también es que perdemos perspectiva del momento en que se dieron esas discusiones y se crearon esas frases. Porque en ese momento no estaban hablando de que si el Congreso podía renunciar los derechos de un Congreso futuro sobre Puerto Rico. Es que estaban haciendo eso sobre un montón de otros temas. Simplemente que Puerto Rico estaba encajado en ese momento. Es una creatividad constitucional y jurídica. ran its course y se llegaron a unas conclusiones que las vimos en Sánchez Valle, las vimos en Bayo Madero, las vimos en Aurelius, las vimos en... ¿Cómo se llama el de la quiebra criolla? Se me olvida siempre. Franklin, o sea... de hecho, que el viernes hay un foro en la UPR sobre los 10 años de promesa. Tremendo los panelistas. Pero lo que te digo es que había un montón de preguntas abiertas. Y por mucho tiempo tú podías argumentarlas. El problema es que muchas de esas preguntas fueron contestadas. Y la respuesta no le conviene al movimiento estadolibrista / territorial. O sea, ¿qué pasa? Que Así que ante esa realidad jurídica y política, pues vamos a pelear con Georgie. Eso es lo que estás diciendo. Yo pienso que genuinamente lo de Georgie le hizo un favor al poder distraerlo con, mira Georgie, jaja. Pero aquí hay un problema estratégico más profundo. Aquí hay un problema de cuál es el rumbo y qué puertas se abren y cuáles se cierran. Muñoz Marín era independentista y cuando llega al Congreso, ya Muñoz gana en el 40, juramenta en el 41, ya en el 43 le está diciendo a Roosevelt, ustedes tienen la soberanía en reuniones privadas, ustedes no se preocupen, ustedes tienen toda la soberanía. Yo creo, y termina Muñoz aceptando un reformismo que él había llamado ¿cómo era? La colonia con la esclavitud con una cadena larga. Y lo terminó aceptando, ¿verdad? Yo creo que es importante que ante los cambios que han ocurrido y ante las circunstancias que han evolucionado, podamos plantear, en vez de meternos en la cajita, la estadidad es el enemigo, la independencia es el enemigo,
leerla o whatever, en vez de meternos en la cosa jurídica, tenemos que enfocarnos en cuáles son los objetivos. Muñoz siempre decía, el estatus es un instrumento. ¿Cuáles son los objetivos? Pues si los objetivos son estos, pues vamos a buscar la forma más realista en este momento de alcanzar esos objetivos. Y para mí, las prioridades del movimiento autonomista, que siempre fueron las que defendió, por decirlo de una manera, Muñoz Rivera versus Barbosa en los grandes debates de principios del siglo XX, eran los puertorriqueños, aun cuando, por ejemplo, Muñoz Rivera apoyaba la estadidad al principio de la ocupación americana. Era que se respete nuestra dignidad y nuestra cultura y nuestros valores y nuestra idiosincrasia y que no se nos haga daño económico. Esas son las prioridades y las diferencias entre nosotros y los republicanos, como les decían antes. Y si nosotros defendemos eso dentro de la relación que tenemos con Estados Unidos, manteniendo la ciudadanía americana como un vínculo de unión o asociación, como lo quieras llamar, manteniendo el deseo de continuar nuestro rumbo juntos, pues entonces tú tienes que sacarte de la mente que vamos a estar peleando sobre el instrumento cuando lo que tenemos que pelear es los principios, porque yo estoy seguro que hay un montón de gente dentro que ha votado por el PNP o que es estadista, que al igual que a nosotros nos preocupa mucho que nuestra cultura se mantenga, que todas estas cosas que no es simplemente, pues vamos a rendirnos y ya y suplicarle a los americanos X o Y, que hay gente que lo ve de esa manera, ¿no? Y que se preserve nuestra dignidad y nuestra idiosincrasia ante lo que mucha gente percibe como una amenaza de Trump y el nacionalismo blanco que... Siempre hay un nuevo nacionalismo que hay que citar. Siempre hay un boogeyman. Siempre hay un boogeyman, pero te digo que esos son los debates que hemos tenido. Entonces, si el objetivo de nosotros es mira, defendernos... el objetivo ahora mismo de ustedes es ganar una elección. Está bien, pero lo que te quiero No decir... van a y no tienen la capacidad para imponer una solución permanente a muchas de estas preguntas. No, pero difiero un poco de ti en esto. Yo creo que la postura de Pablo sobre este asunto es genuina y sincerely held. O sea, no es un tema táctico ni estratégico, porque si fuera táctico o estratégico, yo creo que le está bien claro de lo que estamos discutiendo al principio, de que el estatus es el tema menos favorable, porque si no hubiese estado el último año de su campaña diciendo no voy a hacer nada sobre el estatus, me voy a enfocar en lo económico, etcétera. Que, by the way, la gobernadora básicamente ante la postura de Trump ha dicho, pues me voy a enfocar en lo económico. Ella ha hecho las cosas de estadidad, pero la prioridad ella ha tocado el tema de la estadidad en la medida que empieza a escuchar el runruneo de la base. Exacto, pero está bien. Pero yo creo que genuinamente hay que hacer una introspección en la gente que no fuimos estadistas tradicionales, de cómo enfrentar el hecho de que muchas de las preguntas abiertas que teníamos de la gente inconclusa del autonomismo, pues fueron contestadas. Y han sido contestadas en repetidas ocasiones por décadas. Entonces, pues, y ya no se ha convertido en un tema teórico porque ya el tema de la Junta nos afecta directamente. Las desigualdades económicas de nuestra relación nos afectan directamente. Entonces, si nosotros lo que tenemos que hacer es defender que la estadidad no nos arruine económicamente y que no afecte nuestra identidad como pueblo, pues vamos a tener que... Esos son temas que hay que discutir, pero la forma de discutirlos no es diciendo voy a ir allá porque yo estoy soñando con que me dejen tener una embajada en Moscú, en La Habana. Tú sabes... Porque hay gente que todavía se aferra a la vieja confiable de los años 80. ¿Tú sabes cuando esa discusión está viva? Cuando sale la palabra dignidad. Ahí es que tú sabes que alguien está diciendo... Porque hay gente que no... O sea, muchas veces esa cuestión de la embajada es porque quieren ser embajador. Sí, y otra cosa, Cristian. También. Yo creo que el movimiento estadista, que ya tiene su gente y qué sé yo, tiene una gran debilidad que es el PNP. ¿No? Porque el PNP gobierna. El PNP gobierna, entonces te asocian con el PNP, ¿verdad? Bueno, porque el PNP, contrario a lo que algunos comentaristas que son estadistas quieren decir, el movimiento estadista ha crecido en Puerto Rico por el PNP, no a pesar de él. Y quien lo ha tenido que mantener vivo es el PNP. Porque si se hicieran aquí las cosas que los radicales
promovían, y cuando digo radicales quiero decir simplemente la gente que asumió la teoría de Scorched Earth. Préndelo en llamas y después se chave todo y que la vamos a pedir. Aquí no iba a haber estadidad ni cerca. Y yo, exacto, estoy de acuerdo. Y entonces creo que entonces la etapa de movilizar del debate ideológico tiene que transicionar a una etapa de diálogo de cuál es el próximo paso de nuestra relación con Estados Unidos. Porque claramente hay una insatisfacción, claramente la gente está buscando un cambio, claramente la gente está buscando un cambio desesperadamente. Hay un montón de gente que votó por la estadidad y por Juan Dalmau porque genuinamente piensan que el debate se terminó. Que ellos son estadistas y pues no importa por quién yo voto porque ya la estadidad ganó. Todos viven en condado. Pero sí. Y a mí esto, pues sé que probablemente me caigan chinches, pero tenemos que empezar a hablar de cuál es el próximo paso cuando un montón de las preguntas que estaban abiertas sobre el estatus se acabaron. Y segundo, tenemos que dejar de negociar con nosotros mismos. Me explico. La historia del movimiento autonomista, del movimiento estadista, del movimiento independentista y nuestra cultura política entera. Sí, es que tenemos una conversación entre nosotros, pero no metemos a la otra parte. Es una conversación interna de qué sería chévere tener. Y pocas veces nos preguntamos qué nosotros ofrecemos. Nosotros ofrecemos, ¿verdad?, nuestra participación en la guerra. Pero olvídate de lo que ofrecemos. Es que simplemente... ¿Qué la otra parte está dispuesta a ver? No, y qué es la otra parte. O sea, ¿cuál es la discusión que está teniendo la otra parte? Eso es todo. Nosotros estamos viviendo un periodo donde los estados están reescribiendo sus constituciones para conseguir un escaño o dos más en el Congreso. En todos los estados. Y Trump ha amenazado a cuanto el presidente de cuerpo legislativo estatal hay, se ha metido a nivel de cabildear. Es como si de repente Trump llamara a Tommy y dice, Tommy, necesito que cambie la constitución para esto. ¿Verdad? O a Johnny Méndez. Eso te dice que en este momento la participación de Puerto Rico en el sistema político estadounidense tiene un valor partidista, aunque sea para los demócratas, que es real. Pues eso está ahí. Y por otro lado, creo que es un error del PNP, que lo aprobaron en la medida esta de la ley electoral, eliminar la votación presidencial en Puerto Rico. Yo creo que eso es un grave error. Porque tú no vas a convencer... O sea, los republicanos no necesitan una encuesta para saber que Puerto Rico sería al principio demócrata. Eso no está ni en discusión. Bueno, yo creo que hay puertorriqueños que no han podido reconciliarse con eso. Yo estoy seguro que Puerto Rico, si fuera Estado, sería demócrata. Que los demócratas que te produce no son Alexandria Ocasio-Cortez, La Galla y qué sé yo, Delia Ramírez. Y Mandani. Y que probablemente te manden un Darren Soto style. Ajá. O un Pablo. O un Pierluisi. O ese tipo de figura. O Luisda. O Héctor Ferrer, ¿verdad? Ese el tipo de demócrata moderado. Sí. Carmelo. Un Carmelo. Así, soft. Un Eddie. No te van a mandar un Miguel Romero. O sea, no te van a mandar para allá a Nelson Albino. ¿Verdad? Eso es bien improbable. Es bien improbable. Es bien improbable. Quizás él sea el candidato republicano. Pero no, es improbable por el momento. Sí, exacto. Hasta Luis Fortuño la tendría difícil. Y Jennifer, ¿no? Porque sería un tema partidista. No se pierde nada con decirle al mundo que somos, porque en la medida en que sigamos participando del proceso político americano, pues vamos a seguir manteniéndolo, porque ¿sabes qué? Ya somos parte del proceso político americano hace mucho tiempo. Fue un error cuando se hizo, Balbo, porque se hizo con dos figuras de las cuales la que ganó es probablemente el primer ejecutivo más vicioso que ha pasado por la Casa Blanca en buen tiempo. O sea, que Obama perdiera la primaria en Puerto Rico, no creo que le afectaba su juicio sobre Puerto Rico. Que Trump haya perdido por 50 puntos en Puerto Rico, si se lo recuerdan, sí va a afectar. Bueno, pero Trump igual no estaba a favor de la estadidad cuando Ricky era gobernador. Pero no es una cuestión de que esté a favor de la estadidad. Yo no estoy hablando ni de la estadidad. Yo estoy hablando del punto de warmth. O sea, de cuán dispuesto va a estar para atender asuntos que van a tocar bajo su incumbencia. Porque, mira, está lo de Medicaid.
Lo de Snap vi que se fue a pique, pero Eso está es un tema que siempre está relevante. Pase lo que pase con la demanda de la Junta, a él le toca una camada en el 2027. Ya mismo. Ya mismo empiezan. O sea, pase lo que pase con la demanda, a él le toca una camada de la Junta. A él le toca a su FEMA tiene que aprobar ciertas obligaciones. Su HUD tiene que aprobar ciertas... O sea, y él no ve... Él no es un tipo de persona, por lo menos no ha aprobado ser un tipo de persona, y dice, pues, hermano, en el tema de vivienda... Voy a bregar institucionalmente. Sí. Todo lo personalizado. Pero mira, Balbus, you cooked. ¿Hay algo que quiere...? No, yo creo que... Llegaste... Yo creo que es un... Te dejé porque te vi que estabas Estabas como Tom Cruise en Minority Report. Hay un cuestionamiento real que tenemos que hacernos de si... Y admiro la viabilidad valentía. Lo que dijiste no es fácil. Bueno, yo sé que... Es que yo creo que realmente, si nosotros nos enfocamos en los temas económicos, que fue lo que se dijo que iba a hacerse, pues tienes una gran oportunidad de proyectarte. Ahora, si te empiezas a entrar en las peleas de los poderes y las cosas, empiezas a entrar en una discusión de abstracciones que, uno, no es lo que la gente le prioriza, y dos, realmente lo que estás haciendo es demostrar, en mi opinión, debilidad porque te lo van a matar en la sala. Tienes que decidir si va a ser Adam Smith o si va a ser Santo Tomás de Aquino. O sea, no... Santo Tomás de Aquino está cool. Y en ese punto escolástico, cogemos una breve pausa y regresamos ahora para hablar de El golpe a la judicatura. Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. So back. Tired of winning. Tired of winning, yo también. Tired of winning. ¿Qué te pareció lo de Texas? Mano, no me sorprendió que Talarico ganara. A mí me sorprendió un poco. A mí no me sorprendió porque Crockett... Y te digo una cosa, yo creo que Crockett se le fue a la cabeza un poco el tema de la atención mediática. Cuando perdió la primaria estaba en una vista ayer. Parecía lo que ella había sido antes. Yo creo que alguien se le metió en la cabeza y le dijo, tú estás ganas, tírate ahí, que estás segura. Y la indujeron en error, ¿verdad? Talarico, ni Crockett ni Talarico son los favoritos para ganar. No, ninguno de los dos. A menos... En Texas. O sea, ganar ser senador de Texas. Y John Cornyn, aunque hay una segunda vuelta y sacó solamente 42% del voto, que no es bueno porque el incumbente no tiende a subir mucho en una segunda vuelta. La verdad es que no lució mal. Y tiene una posibilidad real de ganarle a Paxton. Paxton ya dijo que aunque Trump endose a Cornyn, él no se va a quitar. Y hizo una maldad que le conviene a ustedes. Paxton dijo, si eliminan el filibuster, yo me quito. Oh. Lo dijo sobre un proyecto, el Save America. Sí, pero básicamente el resumen fue, Trump, yo me quito. Con gusto. Si él elimina el filibuster. Que me gustó el cinismo. Eso está... Me gustó el cinismo. Eso está Michael Corleone. Sí, me gustó el cinismo porque Trump estaba medio molesto porque él dijo que no se iba a quitar. Dijo, no, también yo me quito. Si él elimina el filibuster. Mano, eso fue como que un... ¿tú quieres? Me imagino la llamada. John. You don't have the cards. It has to happen. You don't have the cards. It needs to happen. It needs to happen. You don't have the cards. If you don't do it, the Democrats will do it. And they'll admit Puerto Rico, they'll admit Washington, they'll admit the Virgin Islands, they'll admit Greenland. Sí, pero me gustó. O sea, props a Paxton. Será una terrible persona, un pésimo esposo, un pésimo Attorney General, corrupto como el diablo.
pero se la jugó. Sí, no. Se la jugó. Y a nuestros amigos que lo apoyaron, bien jugado. Te la doy. No estoy de acuerdo, pero I see your game. Vamos al último tema que tenemos en el rundown para hoy. I see your game. Que es el proyecto del Senado 1096, que es un proyecto de la autoría del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y que se titula Para establecer la ley del Poder Judicial de Puerto Rico, derogar la ley 201 del 2003, según enmendada, conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del 2003, enmendar la sección y otros fines. El proyecto ha tenido amplia cobertura, especialmente en el Nuevo Día esta semana. Mucho columneo. Mucho columneo. Entre todo el columneo, tengo que decir que la que encontré más interesante fue la de Gorrín. No por el argumento, no por la conclusión, sino porque trajo cita e informe de la constituyente y de ciertos delegados que participaron de ella, del día de sesiones. Y lo encontré interesante, había cosas que no sabía. Lo que ha recibido la mayor cantidad de atención es unas disposiciones en el artículo 3, donde en esencia, antes de llegar al artículo 3, la Constitución, en el artículo 5, que es donde se crea el Poder Judicial, tiene una sección que lee como sigue. El Tribunal Supremo adoptará reglas para la administración de los tribunales, las que estarán sujetas a las leyes relativas a suministro personal, asignación y fiscalización de fondos y a otras leyes aplicables en general al gobierno. El juez presidente dirigirá la administración de los tribunales y nombrará un director administrativo quien desempeñará su cargo a discreción de dicho magistrado. Entonces, en el proyecto de ley como tal de la nueva judicatura, de la nueva ley de la judicatura de Puerto Rico, hay un número de ítems de trabajo que en lugar de que se lleve a cabo a través de la juez presidente y de sus funcionarios en OAT, en la administración de tribunales, se devolverían no sé si se devolverían, se asignarían al Pleno. Bueno, lo que dice es que el Pleno tendría la facultad para reglamentar esos asuntos administrativos. Que en la actualidad o en la práctica lo ejerce el juez presidente o la juez presidente ahora sin mucha intervención del Pleno. No obstante que cuando se nombró una nueva mayoría al Tribunal Supremo, poco después de que entrara esa mayoría en funciones, echaron para atrás un poquito de esa libertad internamente. Y eso... Y yo creo... Con el secretario, por ejemplo, ¿te acuerdas? Sí, eso mismo. Me refería a eso. Y hay otros temas que que yo tengo que decir, mira, a mí, Maite Orono, como juez presidente, si algo le voy a reconocer es que ha podido mantener cierto balance administrativo con el hecho de que ella, ¿verdad? De jueces nombrados por populares, pues está ella y Ángel. Y por un tiempo quedó Anabel, pero eran 3 versus 6. Y todo el mundo piensa en choques constitucionales ¿verdad? Entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero cuando se nombró esa mayoría, y cuando digo mayoría quiero decir simplemente pues, jueces nombrados por el PNP, porque internamente no es como que todos comulgan igual. Sí, no es un caucus. Mucha gente pensaba que aquí iba a haber un golpe de Estado, ellos se van a reunir y van a aprobar algo para sacarla, que ese iba a ser el curso de acción y no se ha dado. Bueno, esa fue la razón por la cual Anabel convence al liderato legislativo y en la época, o sea, Batia y Alejandro, de que había que confirmar y nombrar a Maite lo antes posible porque tenían miedo de que en un vacío prolongado de poder se creara una reglamentación interina que pues, atrincherara a ciertos
Y siempre se ha dado, ¿verdad? Por ejemplo, el debate de que el juez presidente debía ser designado por la mayoría de los jueces, todas esas cuestiones. Y ese tipo de confrontación se ha evitado. Y yo creo que tanto los jueces asociados como la juez presidente se merecen cierto reconocimiento de que esa película no se dio. Y ya van casi 20 años. Y casi 20 años. Y ojo, no se dio la película a la frustración de ciertas personas, de muchas personas. Y entonces, pues, lo que provee este proyecto es que en los siguientes temas, el juez presidente o la juez presidente va a ejecutar, va a ser la que administra, pero según reglas adoptadas por el tribunal en pleno, sobre asignación, evaluación y traslado de jueces. Aprobación de reglamento para los tribunales que componen el Poder Judicial. La creación mediante reglamento de oficinas, dependencias o divisiones dentro del Poder Judicial. Los procesos de compra, adquisición o alquiler de bienes, facilidades y equipos para servicio del Poder Judicial. El establecimiento de un sistema de estadística y de preparación de informes sobre el desempeño del Poder Judicial. Un programa de prensa y comunicaciones del Poder Judicial. Y todo lo relacionado con el personal del Poder Judicial. En otras palabras, ¿verdad? Yo leyendo esto por encima, pues la idea sería que la juez presidente va a ser quien toma la decisión, pero esa decisión tiene que estar atada a esta regla. No hay espacio para determinaciones por fiat o por discreción. Yo no conozco, yo como nunca he sido litigante y mi relación con la rama judicial cuando estaba en el gobierno fue bien limitada. Interesantemente, Promesa con quien menos se ha metido es con la rama judicial, aunque hay un mundo donde la Junta pasa una orden que dice, las opiniones me las tienes que enviar antes de publicarse. Quiero ver porque eso puede ir en contra del plan fiscal. O sea, hay otro mundo paralelo donde ocurrieron otras cosas. No somos tan colonia como pudimos haber sido. Pero hay otros temas del proyecto que yo encuentro no solamente interesantes, sino positivos. Por ejemplo, la cuestión de tener que traducir las opiniones del Supremo al inglés. Mano, me sorprende que no sea hecho. Es importante. Es importante, no solamente desde el punto de vista estadista, sino hasta por ejemplo, primero, antes se hacía. O sea, se hacía bajo el ELA también. Pero yo sé de colegas que han tenido que gastar un frugatal de chavos haciendo una traducción certificada de una opinión. Y por más que tú la traduzcas, si no es oficial, pues va a haber issues. O sea, las traducciones no. Imagínate, la deuda en parte sale de... la deuda extraconstitucional en parte surge de una traducción a lo WIPPIO. Y una opinión del Departamento de Justicia. Se reconoce... Se crean unos tribunales especializados que a los que viven enamorados de la jurisdicción general, pues puedo entender por qué les hiere los sentimientos, pero creo que son temas importantes. Mi única crítica sería de que se debe añadir un business court para ciertos litigios complejos. Sí que hay otras cosas que yo encuentro que son... lo del patronato del Poder Judicial, que vi que hubo una columna hablando de que eso iba a llevar a corrupción. Miren, señores, cuando ha habido corrupción es porque no existe una organización formalmente establecida para atender ciertos temas. Y el mismo presidente del Senado trajo a colación, como ejemplo, unas transacciones que se dieron en términos de el desarrollo, construcción y arrendamiento de tribunales, que algunos de los que participamos en esas transacciones, pues vamos a decir que por ciertas reglas no podemos discutir, pero it would shock the conscience si se revelaran ciertos funcionamientos dentro de esos procesos que preceden a la juez presidente por varios años. Pero hay otra gente que vive muy galardonado, pero creo que la imagen de todo el mundo cambiaría dramáticamente si supieran cómo se trabajaron esos casos. Balbus, por favor no digas que esto es un tema que no le importa a nadie.
¿Qué te parece el asunto? Y el columneo. El columneo, pues, no me sorprende porque claramente, por ejemplo, la portada de se acabó el pluralismo en la judicatura, pues me parece absurda porque esa es la misma gente que dice que el bipartidismo no es plural, pero dale. Bueno, a mí me encanta el comentario de Díaz Olivo. Mira, esto no tiene nada que ver con los partidos. Lo que es importante es cuán competente o no competente es el juez. O sea, ese es el criterio. Pero, o sea, si esto es lo que era básicamente el punchline del artículo que fue primera plana en el Nuevo Día. Mano, es que los PNP han nombrado tantos jueces que ya no podemos confiar en el sistema judicial. Perdóname. O sea... Y yo puedo entender que la forma en que se nombran los jueces en Puerto Rico pues genere suspicacia en la gente porque, como dijo Winston Churchill, la democracia es el peor sistema político excepto por todos los demás que hemos inventado. O sea, ¿cuáles son las alternativas reales? Porque mucha gente quisiera, y era una cosa de estas de los años 60, Sánchez Vilellística, de que los expertos nombraran a los jueces. Ajá. No, pero la carrera judicial. No, la carrera judicial estoy a favor. El problema es el concepto de que yo voy a nombrar jueces a base de su... ¿verdad? De la nota que saque en un examen o lo bien que le caigan a los amigues del colegio de abogados. De abogados. O la asociación de abogados o el grupo que sea. Y yo creo que en un sistema democrático donde la judicatura, además de ser un lugar donde hay abogados, es una rama del gobierno, pues se requiere que haya una legitimidad democrática. Y pues la legitimidad democrática ocurre con elecciones o con nombramientos. No hay otra alternativa. Y aquí pues nosotros tenemos un poco ese sentimiento, ¿verdad? De que los filósofos sean reyes, ¿no? Porque claramente los filósofos son los que escriben los reportajes y educan y legitimizan con sus saberes. En cuanto al proyecto, yo creo que es claro que la Asamblea Constituyente visualizó la administración de la rama judicial en manos del juez presidente, o de la jueza presidenta en este caso, porque en Puerto Rico hubo una lamentable historia antes de los años de la Constitución, donde el Departamento de Justicia controlaba la administración de los tribunales. Uh-huh. Lo cual creaba un conflicto brutal de interés entre el Ejecutivo y la rama. La rama. Por eso que tú vas, por ejemplo, a Aguadilla y fiscalías al lado o muchos tribunales, la fiscalía tradicionalmente es al lado del tribunal, porque eran de fiscalía, todo era de fiscalía. Y el procurador general también, curiosamente, lo nombraba el presidente, no lo nombraba el gobernador. Uh-huh. O sea que hay una lamentable historia en Puerto Rico de eso. Hay una lamentable historia en Estados Unidos de tratar de rellenar los tribunales con tus panas y de cambiar la composición de los tribunales, que ocurre bajo Roosevelt, y la Constitución de Puerto Rico explícitamente prohíbe que la legislatura cambie el tamaño del Tribunal Supremo sin el permiso del mismo tribunal. Del mismo tribunal. Tiene que ser a solicitud del tribunal. De hecho, le decían antes el tribunal acordeón porque creo que fue en el 75, el Supremo pedía 9 miembros y decide reducirlo a 7. Y entonces, pues, las primeras 2 vacantes que hubo en el cuatrienio de Romero Barceló no las llenó nadie porque se retiraban y no había vacantes. Bueno, y en esa línea siempre hay, y esto dentro del PNP y el movimiento estadista más amplio, siempre ha habido una frustración particular de cómo el Tribunal Supremo, bajo Trias Monge, pero después hacia adelante, atendía controversia tengo un amigo que decía, bueno, recuerda que el principio de la interpretación de la ley electoral es que lo que manda es la voluntad del elector. Da la casualidad que el elector siempre quiere que gane el Partido Popular. Ese era y esa frustración ha estado presente, similar a la que han tenido muchos populares con Fiscalía Federal y con el Tribunal Federal, ¿verdad? O sea que hay parte y parte en esa frustración. Sí. Y es importante tenerlo presente porque Tommy no está presentando este proyecto de ley en el vacío. O sea, yo leyéndolo antes que empezáramos a grabar, vi un par de cosas que yo decía, yo creo que eso tiene que ver con esta vaina que pasó en el 97. O sea, está manifestando ciertas frustraciones que yo pienso que son legítimas en el pasado, en términos de la relación entre el PNP y la rama judicial. Pero pienso
que la Constitución es clara en cuanto a que el juez presidente administra los tribunales. Eso, bueno, lo leímos. Y está ahí claro, y administrar no, y yo también dice que los tribunales supremos regulará la profesión y establecerá reglas. Eso está claro. Yo estoy bastante seguro, sin conocer mucho ese mundo, pero de los jueces que conozco, que no hay un apetito entre la mayoría de los jueces para crear una guerra santa ahí, tumbar la maite y qué sé yo, por lo mismo que estamos hablando. Porque en la práctica, a diferencia de los antiguos tiempos, pues hay jueces administradores que son nombrados por gobernadores PNP. La mayoría de los jueces del apelativo son nombrados por gobernadores del PNP, por no decir casi todo. Así que hay una... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Hay una quizás ambición de traer un tema a colación que si se legislara lo que se está legislando, mano, el Supremo tendría que ponerse bien creativo para validar que los jueces, que la Constitución no dice lo que dice. Un poco como tuviese tenido que ponerse bien creativo para dejar a Pierluisi de gobernador después que Ricky renuncia. O sea que hay mucho wishcasting de lo que uno quisiera porque lo ve políticamente, pero yo pienso que la Constitución es clara y de que en la práctica, aun si se aprobara ese proyecto, pues ¿qué vas a hacer? ¿Nombrar los jueces administradores por sorteo? That's not. O sea, porque lo que la Constitución te autoriza es hacer reglamentos. Pues nombrarlos por sorteo tampoco necesariamente es como que la mejor idea. En los tribunales federales ha funcionado un poco lo de que sea por seniority. Pues seamos francos, porque hay bien poquitos jueces federales y tienen una preparación y un expertise. Y porque son bien pocos. Y son bien pocos. O sea, estamos hablando de 1,000 jueces en un país entero, ¿sabes? 300 millones de personas. Pues es más natural, o 1,000 o 2,000 jueces, whatever. Bueno, también la otra cuestión es que el columneo yo creo que ha tenido el efecto de confirmar las frustraciones que yo mencioné ahorita. Porque, o sea, ¿qué entiende? El que escribió el artículo en la noticia en el Nuevo Día, ¿qué entiende? Que la única manera que el PNP puede hacerse legítimo es nombrando populares independentistas. Porque ese criterio nunca aplicó para más nadie. Bueno, Muñoz Marín... Muñoz Marín era absoluto. El punto entero de Muñoz Marín es que era tan absoluto que no había otro partido. Era todo para él. Bueno, él nombró a Hernández Matos, que era republicano, y a Serrano Gés, que era independentista. Sí, pero hay una diferencia. Cuando tienes un poder hegemónico, todo el mundo es tuyo. Porque quien sea que tú nombras, esa persona sabe que lo puedes sacar cuando quieras. O sea, que no es lo mismo. O sea, y una pregunta. ¿Y en la rama ejecutiva? Entonces, para ser legítimo en los puestos de confianza, solamente pueden... O sea, la cuestión es que si el partido de turno no nombra gente fuera de su partido, ya nada es legítimo. Y yo tengo que vivir preocupado de que de que las decisiones no son correctas. O sea, es un brinco, es un salto bien dramático. Yo te digo, una cosa es que yo diga, tengo que nombrar la gente correcta, competente a las cosas, y otra cosa es que tienen que ser una coalición de todos. Sí, tiene que ser una coalición Blueberry para que... Entonces, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que hay algo dentro de la mente PNP que no puede leer las leyes bien. It's ridiculous. Yo sí pienso que esto es a menos en mi opinión, es una solución en búsqueda de un problema. Porque yo creo que el Supremo ya tiene la facultad de reglamentar un montón de estos asuntos. Uh-huh. Y honestamente, si no la tuviera, ellos tienen la capacidad de ¿sabes? Son el Supremo. Te tengo que decir que cuando yo estaba leyendo todos los columneos y toda la cuestión, y busco el proyecto ahorita, antes del programa, yo pensaba que Maite lo único que iba a poder decidir es el color del edificio. Tú sabes, y cuando yo... Pues, o sea, puedo ver cómo una mayoría reglamentando lo lleva a un extremo de lo loco. Pero ellos a veces no se ponen de acuerdo ellos mismos. O sea, ¿qué diablo te hace pensar que van a estar todos de acuerdo en esa misma línea? O sea, no lo veo. Pero yo para mí siempre uso el mejor ejemplo para mí es el caso de Rivera Chat versus Pierluisi. Que es como que
un montón de gente que tú y yo conocemos estaban convencidos de que No, iba a pero- haber política y que iban a meter a... Pero no era ni ese. El que a mí me fue el del poder de nombramiento en la Comisión Estatal de Elecciones. También. Que si fuera por cuestión partidista, esa decisión iba a ser... ¿cuántos jueces en ese momento había? Habían 8, ¿verdad? 6-2, o sea, Y curiosamente, o 5-2. Y las coaliciones fueron bien. Y las coaliciones fueron totalmente diferentes. Era como que, sí, no me interesa tener que nombrar. Yo tengo otras cosas que hacer. No quiero estar nombrando gente en la Comisión Estatal de Elecciones. Gracias. Así que, cuare si por ahí viene el golpe. Y eso de que un juez de Supremo puede ser presidente de la Comisión Estatal, yo pienso que hay un montón de esas cosas que son de dudosa constitucionalidad. Sí. Por no decir que son inconstitucionales, que no me preocuparían tanto, porque la historia de jueces del Supremo aceptando nombramientos a cosas que no son judiciales no está llena de gloria. Para nada. Pienso en Robert Jackson en Nuremberg, pienso en Fortas con Johnson. John Jay fue... Él renunció. Él renunció. Ok. Él renunció. The Jay Treaty. Pues, Balbus, pásala bien en tu cumpleaños. Muchas gracias. Espero que Angela y tú la pasen de show. Y vamos a hacer el episodio y ir a otro cumpleaños. Pues estás invitado, puedes llegar. Estoy invitado. Yo sé que estoy invitado. Ajá, pero te estoy Yo sé que diciendo. estoy invitado, porque se llegue. Probablemente llegue. Así que nada, señores, nos vemos en la próxima. Gracias siempre por sintonizar. Les pedimos que compartan el episodio con sus amistades, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, hasta con la gente que les caigan mal, que lo compartan en redes sociales, nos dejan reviews 5 estrellas en todas las plataformas. Y si quieren comentar el episodio, pueden hacerlo en el área de comentarios en YouTube y en Spotify, específicamente debajo de los show notes. Los leemos todos y los tomamos en consideración. Nos vemos en la próxima, señores. Cuídense mucho.